amigos? Buenos días. Estamos hoy, que resulta ser una mañana, el día de hoy, en una de las entrevistas que estamos realizando sobre el impacto del coronavirus y en esta ocasión me acompaña Konstantin Kuhle. Konstantin es uno de los miembros del Parlamento alemán, el Bundestag, para aquellos que hablan alemán, que se encuentra en Berlín, y él es miembro del partido FDP o el Partido Liberal Demócrata. Y bueno, es un gusto tenerlo el día de hoy para platicar con nosotros acerca del impacto del coronavirus en lo internacional. Konstantin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes tener esta oportunidad de hablar un poco con ustedes y observar el impacto diferente que tiene el virus acá y en Latinoamérica. Pues justo esa es la primera pregunta que tenemos. Vimos que escribiste un artículo para, bueno, los que saben Ujú, alemán, en el Frankfurter Allgemeine, que es un periódico en Frankfurt, sobre pues, los aspectos del coronavirus y la ujú. libertad. La primera pregunta que tenemos sería, ¿cómo evaluarías la reacción y la estrategia de Alemania? Porque desde México, por ejemplo, o en América Latina se ve como un país pues muy desarrollado, que está brindando apoyo aunque las fronteras estén cerradas, pero ¿cómo le evaluarías tú para contener los impactos del virus? Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que en las últimas semanas Europa y Alemania, sobre todo Italia, España, pero también Alemania, han sido más o menos en el focus de esta crisis y de esta pandemia. Y estas crisis como tal, siempre son la hora del gobierno. Siempre son la hora en la cual un ministro de salud, un ministro de seguridad, tiene los recursos para tratar de resolver esta crisis y nosotros como diputados, sobre todo diputados de la oposición, lo podemos observar, podemos preguntar, pero lo que nosotros no sabemos y los del gobierno tampoco lo saben, es que si ahora estas medidas que estamos tomando son adecuadas. Esto lo podremos averiguar en un año, lo sabremos tal vez en un medio año, en algunos meses. Ahí sí podemos saber si lo que se está haciendo ahora si es adecuado o no. Y lo que yo pienso es que los países europeos ahora han tomado medidas muy pragmáticas. Estamos observando un esfuerzo tremendo por el Estado a todo nivel para resolver esta crisis, pero al mismo tiempo también podemos observar cómo los derechos de los ciudadanos son cortados, ¿no? La gente ya no puede salir de su casa, puede seguir su trabajo, no puede ir a la iglesia, a la misa. Si no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, no puedo ir a ninguna manifestación porque está prohibido. Así que para los derechos civiles eso es una época muy dura y es el papel y el deber de la oposición y del Parlamento observar la relación entre lo que se está haciendo en contra del virus, por un lado, y por el otro lado, las medidas en contra de los derechos civiles. Eso también te iba a preguntar. Vimos que en el artículo describes esta pandemia como una prueba, por así decirlo, de supervivencia para las democracias liberales. Y en esto te quiero preguntar si tú crees que una vez que salgamos de esto, porque vamos a salir, si las personas se van a volver más nacionalistas o cómo podemos hacer los liberales alrededor del Ujú. mundo para que se sigan defendiendo las sociedades abiertas. Bueno, yo creo que siempre hay que subrayar que hay un estado de crisis en el cual estamos ahora, pero también tenemos derechos, tenemos procesos, tenemos instituciones que sí funcionaban bien antes de la crisis y todo este funcionamiento que teníamos antes tiene un sentido, ¿no es cierto? Te voy a dar un ejemplo. El Parlamento alemán en su última sesión ha hablado mucho sobre las medidas para rescatar empresas que sufren en esta época.
porque tenemos también muchos problemas económicos en esta época. Y nosotros no tuvimos mucho tiempo como diputados para leer todas esas leyes, para entenderlo, para averiguar si estamos de acuerdo o no. Normalmente el Parlamento tarda 2 semanas, 3 semanas, puede durar hasta meses, hasta que haya una nueva ley. Em, y esto sí tiene sentido, porque con este proceso podemos incluir al público, a expertos, a las empresas que son afectadas en este proceso, y lo estamos haciendo ahora de manera diferente por la crisis, pero normalmente tenemos procesos diferentes y estos procesos tienen un valor, tienen un sentido. Y nosotros como liberales tenemos que apoyar a todos que estén de acuerdo con este sentido y con este valor, porque después de la crisis hay que valorizar nuestros derechos, nuestras instituciones y todo esto. Y hablando de instituciones y del peligro del nacionalismo, yo espero que también la Unión Europea sea un buen ejemplo en el mundo, cómo podemos colaborar en la crisis, pero también después, hablando de ayudarse entre sí como países afectados. Sí, porque justo este tema que tocas es muy importante en países en América Latina, donde estamos muy acostumbrados a que el ejército, por ejemplo, es quien nos ha protegido, ¿no? Por ejemplo. Y muchas veces hemos escuchado que la gente prefiere que en los parlamentos o en los congresos solamente haya un partido político porque así tiene mayoría, las decisiones se toman más rápido, más eficiente, ¿no? Pero ahí, obviamente, el trabajo es enseñarle a la gente la importancia de que haya una pluralidad, que se respeten a las minorías y que todos tengan un representante donde su voz valga por igual, ¿no? Que eso es lo que hay que rescatar. Y justo en este sentido, hay mucha confusión, diría yo, en América Latina de cómo nosotros podemos luchar y proteger la libertad Ujú. con todas estas medidas de contención e aislamiento. Entonces, ¿cómo dirías tú que las medidas de contención y aislamiento también aseguran la libertad de las personas? Pues tú acabas de hablar de pluralidad y yo creo que nosotros como liberales deberíamos decir y estar de acuerdo con el hecho de que pluralidad en una democracia siempre es una ventaja. Nosotros tenemos en el mundo a sistemas autoritarios como China, por ejemplo, también Rusia, en las que el gobierno decide sobre las informaciones que se les da a la población sobre el virus. Lo que pasa es que ni el gobierno chino, ni el gobierno ruso, ni el gobierno alemán o mexicano sabe todo del virus. Son los científicos que tratan de averiguar cada día un poco más sobre esta enfermedad y sobre este virus, y se cometen errores en esta época. Nosotros como políticos hacemos errores en esta época, y es muy importante para tener el apoyo de los ciudadanos, comunicar abiertamente sobre estos errores. Por ejemplo, hace 2 semanas, 3 semanas, o no es cierto, como hace un mes más o menos, había científicos y políticos en Alemania que decían, no hay que cerrar las escuelas, no hay que cerrar las universidades, no es tan peligroso, aún no sabemos, esos son como imágenes que vemos en la televisión. Y ahora, 4 semanas después, son los mismos políticos que dicen, no puede mandar a sus hijos a la escuela ni a la universidad. ¿Y cómo vamos a mm, fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones si ahora decimos, usted nos ha mentido, esa ha sido una falsa información? Simplemente no lo sabíamos bien antes. Y ahora yo pienso que esta pluralidad la tenemos que vivir como demócratas y como liberales. Liderazgo y lo que hace el Estado, la fuerza del Estado, nunca existe sin errores, y por lo tanto tenemos que
estar mucho en favor de transparencia, sobre todo en una crisis como tal. Tú acabas de preguntar cómo las medidas de aislamiento, que son como el contrario de estar abierto, pueden ayudarnos. Bueno, yo creo que es importante por lo menos utilizar los derechos civiles que nos quedan, que es una frase muy, muy triste. Imagínate decir esto como Sí, liberal en una época normal, ¿no? Eso es sí, totalmente loco. Pero nosotros tenemos que utilizar nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa, nuestra libertad de utilizar el Internet, por ejemplo, hablar con gente de otros países, em, para comunicar, para criticar y todo esto. Si ni siquiera podemos salir de nuestro edificio, por lo menos tenemos que utilizar lo que tenemos para comunicar, o sea, utilizar los derechos civiles que nos quedan para después tener a todos los derechos civiles que nos merecemos y que teníamos antes. Eso creo que es muy importante. Y al mismo tiempo, yo creo que también es el papel de los liberales preguntar por cuánto tiempo tenemos que estar en esta época. Mm, Nosotros como políticos acá en Alemania estamos bien de acuerdo de que el Estado tome decisiones muy claras. La gente no puede salir de su casa, hay que cerrar edificios públicos y todo eso. Estamos de acuerdo con casi todo. Pero lo que nos hace liberal en esta crisis es preguntar cuándo se va a acabar y ser los que preguntan y preguntan y tal vez un poco más antes que los otros empiezan a cuestionar lo que está haciendo también el Estado. Y yo creo que con esta mm, actitud crítica y con esta actitud de utilizar sus derechos civiles, nosotros podemos también em, estar en una posición muy responsable en esta crisis. creo que todo esto que dices es bastante importante, pero también inspira mucho no solo a los políticos acá en Latinoamérica, sino también a todos los intelectuales, periodistas, todos aquellos que están en sus casas trabajando, ¿no? A ser una ciudadanía empoderada, a tener Mm, información, porque eso es lo importante y eso es lo que sigue haciendo valer a una democracia, ¿no? Más que lo que decide el gobierno, ¿no? Tiene que ser una ciudadanía activa que, como tú dices, siga cuestionando, siga criticando, siempre con información verdadera, ujú, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, bueno, ya más o menos lo abordaste un poco, cuál es el papel o la actitud que deberían de tener los políticos en esta crisis, que es pues Ujú. más bien como de transparencia, ¿no? Y de crítica. Y pues la última pregunta sería, ¿qué le dirías tú a las personas en América Latina de por qué deben de seguir creyendo en la libertad y no cerrarse y no pensar? Muchos, ya sabes cómo somos en América Latina, nos reímos de todo lo tomamos como un chiste, y entonces ahora está circulando de, no, es que yo estaría mejor en Tayikistán o en Corea del Norte porque ahí no hay virus, bla, bla, bla. Mm. ¿Qué dirías tú en este sentido? Bueno, al inicio debo decir que el humor y la ironía en esta época también nos puede ayudar un poco, porque a veces reírse es una muy buena manera de tratar con una crisis, aunque esto sea una crisis verdaderamente grave, sobre todo eh, para la gente afectada con esta enfermedad y para la gente que trabaja en los sistemas de salud. Eso sí, ellos sí no tienen cómo reírse en esta época. Entonces, o sea, aunque con humor y con ironía, también hay que ver que hay mucha gente que está sufriendo por el momento. ¿Por qué vale la pena creer en la libertad también en una crisis como esta? Bueno, yo pienso que podemos observar muy bien las ventajas sí, sobre todo las ventajas de sistemas abiertos en comparación con sistemas cerrados. Ya he hablado sobre los sistemas autoritarios que existen en el mundo, que ahora tratan de limitar el acceso a la información
Siempre han sido los liberales que han luchado por más transparencia, por más acceso a instituciones públicas y una crisis siempre es una manera de también continuar con esta lucha. Ahora es el papel del gobierno, pero en un año, en medio año, necesitaremos liberales que comienzan con la evaluación de estas medidas, porque sí vamos a ver políticos en todo lado del mundo, en Europa, en Latinoamérica, que en un año nos van a decir todo lo que hemos hecho nosotros ha sido una buena decisión y no hicimos ningún error. Pero ya sabemos que eso no es cierto. Y entonces tienen que ser los liberales que con sus preguntas, que con su crítica, eh, eh, ayudan a que más ciudadanos puedan confiar en las instituciones. Y esto también tiene que ver con libertad, porque solo instituciones transparentes y instituciones con acceso para ciudadanos dan un máximo de libertad a sus propios ciudadanos. Entonces, eso sí vale la pena. Eh, Hay que continuar con nuestro trabajo en Latinoamérica, en Europa también, y espero volver también algún día a Latinoamérica, pero ahora ya sería feliz poder irme a la calle. Poder salir al parque. Sí, sí. Bueno, sí lo hago, porque sí hacer un pequeño paseo para tener un poco de aire. Eso sí se permite también acá en Alemania, en Berlín, pero solo en grupos de dos personas nomás. Entonces es un poco aburrido a Aburrido. veces. Pues Sí, muchísimas gracias, Constantín. Yo creo que después de esta entrevista va a haber muchas organizaciones que quieran que vengas acá, sobre todo por tu sí. excelente español. Entonces, No, pues nos encantará tenerte por acá una vez más y muchísimas gracias por esta oportunidad. Amigos, vamos a tener después más entrevistas acerca de también el impacto del coronavirus en periodismo, pero también en la parte de justicia, en la parte de feminicidios, que es muy importante en países como México. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias, Constantín, y estamos en contacto. gracias a ti, María José. Que te vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Chao.